Recording in progress. Muy bien, muy bien. Estamos iniciando nuevamente la segunda sesión de clase del día de hoy. Muchas gracias a todos por estar ahí pendientes y dispuestos ahí a escuchar el tema, ¿verdad? Entonces, vamos vamos a compartir pantalla nuevamente. Estábamos acá. Muy bien. Nos habíamos quedado en la diapositiva esta del 6, ¿verdad? Todavía la logramos desarrollar, entonces vamos a continuar acá. Solo nos quedó una diapositiva ya del tema de don Edgar Morin, ¿verdad? Solo nos quedó una, casi lo terminamos, así que vamos con la última de los 7 saberes básicos que nos presenta don Edgar Morin. Tenemos acá la ética del género humano, ¿verdad? Bien importantísimo. Se debe fomentar una ética no únicamente en términos individuales, es decir, que cada persona tenga una moral respetuosa. Permítame que están algunos todavía ingresando ahorita. Están haciendo solicitud acá. Muy bien, ya, listo. Decía, se debe fomentar una ética no únicamente en términos individuales, es decir, que cada persona tenga una moral respetuosa para con los demás, sino que también se fomente la idea de que el propio grupo al que se pertenece se comporte de forma moral al establecer contacto con otros. Además, se debe fomentar la creación y enseñanza de una ética válida para todo el género humano, algo así como la equivalencia de los derechos humanos, pero en términos de obligaciones morales. Se entiende en base a la visión de Morin que el máximo exponente de este principio es el de hacer de la democracia algo común en todos los países. Esta democracia no debe ser sinónimo de dictadura de la mayoría, sino que debe constituir como una forma de gobierno en la que, si bien unos tendrán mayor voz, se respete y escuche las múltiples opiniones de su ciudadanía. Vean qué interesante este último principio, ¿verdad? Imagínense ustedes, si estas ideas de Edgar Morin se hicieran realidad, yo pienso que la población y el mundo entero pues sería diferente, ¿verdad? La ética del género humano, no solo la ética que tiene cada cultura en sí, sino una ética universal, ¿verdad? Que sea aplicable a toda la población de todo el mundo, ¿verdad? Como los derechos humanos se respetan a nivel mundial. Debe hacer un código de ética que sea aplicable también a nivel mundial. Y de esa manera no se va a atropellar a nadie según su cultura, según su religión, según las creencias que tenga, los valores o la moral que tenga. ¿Por qué? Porque se va a tomar en cuenta a la persona como ser humano, ciudadano del mundo, no como la persona, ciudadano de Guatemala o ciudadano de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces se va a ver la ciudadanía a nivel mundial, no solamente ciudadano de X región, ¿verdad? O sea, que incluya algo que sea para seres humanos, no para un país o para un grupo X, ¿verdad? Entonces eso sería ideal, eso sería realmente lo que vendría a cambiar ciertas cuestiones. Y sobre todo dice que no sea un grupo el que esté dominando a los otros, sin importar
las consecuencias de vida infrahumanas o el estilo de vida que lleve. Entonces tendría que haber más igualdad social, ¿verdad? Entonces ese es un punto que terminaría con tantas situaciones que hoy en día estamos sufriendo a nivel mundial. Entonces terminarían guerras, terminaría todo porque todos estaríamos hablando el mismo lenguaje, ¿verdad? Eso sería interesante, ¿verdad? Realmente esta propuesta del señor Morín a mí me deja sorprendido, ¿verdad? Tiene bastantes situaciones fundamentales que podrían cambiar la situación de vida de muchas personas a nivel mundial, ¿verdad? Muy bien, aquí vamos con otro contenido que son el aprendizaje significativo de Ausubel. Esto pues ya en algún momento creo que ustedes lo han visto, lo han analizado, ¿verdad? Pero vamos a darle una una repasadita, podríamos decir, ¿verdad? El aprendizaje significativo de David Ausubel. Ausubel nació en 1918 y murió en el 2008, ¿verdad? Todavía nació en nuestro, en nuestro siglo, ¿verdad? David Paul Ausubel nació en 1918 en Nueva York, estudió en las universidades de Pensilvania y Middlesex, graduándose en psicología y medicina. Hizo 3 residencias médicas en 3 distintos centros de psiquiatría. Su doctorado fue en psicología del desarrollo en la Universidad de Columbia, donde fue profesor por muchos años en el Teacher College. Fue profesor también en las facultades de educación en las universidades de Illinois, Toronto, Berna, Múnich y Salesiana de Roma. Al jubilarse volvió a la psiquiatría. En los últimos años de vida se había dedicado a escribir nuevos libros. Falleció en el 2008. Es un poquito de la biografía de David Ausubel. Aprendizaje significativo que propone Ausubel. Para Ausubel, el aprendizaje significativo consiste en traer algo nuevo a nuestra estructura cognitiva y unirlo al conocimiento existente, localizado en esa estructura. O sea, en nuestro cerebro tenemos ya un conocimiento, tenemos ya un aprendizaje. Entonces, el aprendizaje significativo es traer algo nuevo y enlazarlo con ese nuevo aprendizaje, perdón, con ese aprendizaje que ya tenemos, bueno, o sea, enlazar lo nuevo con lo que ya tenemos y formar una estructura de conocimiento. Entonces, eso es lo que nos propone Albert. De este modo formaremos el significado. El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el aprendiz ya sabe. Averigua qué es lo que ya sabe y enséñale de acuerdo a esto, dice Albert, ¿verdad? O sea, hay que partir de lo que ya se sabe y a través de lo que ya se sabe, pues podemos enseñarle algo nuevo para que lo relacione, ¿verdad? Esto condujo a Ausubel a desarrollar una interesante teoría sobre el aprendizaje significativo y los organizadores de avance. Luego tenemos también cómo se forma la estructura en el aprendizaje significativo según Ausubel, ¿verdad? Vemos que ahí hay una imagen que nos lo grafica de una manera que lo podamos comprender mejor, ¿verdad? Dice, el concepto clave de la teoría del aprendizaje de Ausubel es la estructura cognitiva. Veía la estructura cognitiva como la suma de todos los conocimientos que hemos adquirido, así como las relaciones entre los hechos, conceptos y principios que conforman este conocimiento. A ver con qué relacionamos el conocimiento para que se haya podido quedar en la retentiva, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunos procesos mentales, ¿verdad? De Ausubel, ¿verdad? Entonces, principalmente hay 3 palabras, ¿verdad? Eh, actúo, pienso, siento, o como lo queramos representar, pienso, actúo, siento, o sea, de alguna manera, pues estos tienen relación ininterrumpida, ¿verdad? Por ejemplo,
Dice aquí, pienso, ahí se está refiriendo a procesamiento de información. Cuando pienso estoy procesando información, ¿verdad? Luego la ampliación de esa información y luego la transferencia, o sea, cuando siento ya estoy transfiriendo a otra persona, ¿verdad? Está el actúo, que también son procesos mentales y esquemas, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a todo eso, al procesos mentales que voy a realizar, los esquemas que hago en mi mente, entonces ya tengo un procesamiento de información que va a ampliar mi conocimiento. Y ya teniendo eso amplio o esa idea ya clara en mi mente, ya lo puedo transferir, ¿verdad? Entonces, por eso es actuar, pensar y sentir. Son tres elementos fundamentales en la teoría de Albert, ¿verdad? Algunas características del aprendizaje significativo. La teoría de Albert se centra en el aprendizaje significativo. Según su teoría, para aprender de forma significativa, los individuos deben relacionar los conocimientos nuevos con conceptos relevantes que ya conocen. El conocimiento nuevo debe interactuar con la estructura de conocimiento de la persona que aprende. El aprendizaje significativo puede ser contrastado con el aprendizaje mecánico. Este último también puede incorporar nueva información a la estructura del conocimiento ya existente, pero sin interacción. La memoria mecánica se utiliza para recordar secuencias de objetos como números de teléfonos. Sin embargo, no sirve de nada a la persona que las memoriza a la hora de extender las relaciones entre los objetos, ya que los conceptos que se aprenden a través de la memoria mecánica no pueden ser relacionados con los conocimientos previos. En esencia, no hay nada en la estructura cognitiva existente de la persona con lo que puedan relacionar la nueva información para formar significado. De esta forma, solo puede ser aprendida de forma mecánica. Entonces, según Albert, cuando aprendemos de forma mecánica, tenemos ahí los conceptos, pero cuando queremos explicar o cuando queremos hablar de ello, no podemos ampliar esa información, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue mecánicamente, memorísticamente que lo hemos aprendido y solo lo podemos recitar y decir de tal manera como lo aprendimos. O sea, no podemos relacionar esto con otras ideas, con otros pensamientos. O sea, se queda corto, ¿verdad? Lo aprendimos como el concepto que nos dieron, pero ese concepto está ahí, pero muchas veces nos pasa la de un lorito, ¿verdad? O de un perico, que algunos hablan también, que repiten palabras, pero ellos en su mente no son capaces de entender ni discernir lo que están diciendo, aunque hablen, ¿verdad? Entonces nos convertimos puramente como una especie de loros, ¿verdad? Que no vamos a entender realmente eso que estamos dando a conocer. Entonces, para Albert, el aprendizaje significativo, perdón, sí es capaz de poder dar una ampliación, un conocimiento más. ¿Por qué? Porque lo relaciona con lo que ya sabe y eso le ayuda y le permite a la persona poder expresarlo de mejor manera. O sea, adquirir conocimiento, ¿verdad? Porque según muchos autores, memorizar algo no es adquirir conocimiento, solo es meter información. Adquirir conocimiento es cuando usted es capaz de decir con sus propias palabras el concepto de lo que le están pidiendo. Ahí sí es adquisición de conocimiento. Lo otro es repetición mecánica, ¿verdad? Por eso el aprendizaje mecánico es solo guardar ideas que no va a poder relacionar con otras cosas, ¿verdad? Ventajas de aprender significativamente. El aprendizaje significativo se adhiere a los conocimientos propios y se convierte en la base para aprender información adicional. El aprendizaje mecánico no se adhiere porque no tiene estas conexiones significativas. Por eso, se desvanece de la memoria bastante rápido, ya que el aprendizaje significativo implica un reconocimiento de los vínculos entre conceptos. Tiene el privilegio de ser transferida a la memoria a largo plazo. El elemento más crucial en el aprendizaje significativo de Ausubel es cómo la nueva información es integrada en la estructura del conocimiento. En consecuencia, Ausubel creía que los conocimientos se organizan de forma jerárquica. La nueva información es significativa de forma que puede ser relacionada a lo que ya sabemos.
Entonces, eso es lo importante del aprendizaje significativo, que podemos decir, es un aprendizaje para la vida. Un aprendizaje mecánico memorístico es un aprendizaje en muchos casos para el examen, y algunas cosas por alguna razón se prolongan quizá un poco más allá. Y podemos darnos cuenta así rápidamente, un ejemplo claro, cuando hay una elección de señoritas Miss Universo, qué sé yo, o en las mismas escuelas con los niños, en las ferias patronales, la flor de la feria, etcétera. Se dan cuenta ustedes que muchas piden un papel, ¿verdad? Que alguien les haga un papel para poder dirigirse al público. Aparentemente se lo aprendieron, lo tenían bien memorizado, pero resulta que con los nervios y con alguna situación que se pueda dar ahí, ¡fum!, se le olvidó una palabra, y como se olvidó una palabra, ya no puede proseguir con lo demás porque se le bloqueó todo. O sea, el aprendizaje memorístico es así. Si una palabrita se olvida, se olvidó el resto, ¿verdad? Ya no puede relacionar lo que ya dijo con lo que le faltaba por decir, ¿verdad? Entonces, en muchos casos se quedan trabadas, y otras que de alguna manera son ágiles y logran inventarse algo en el momento y salen del aprieto, pero se ve realmente que se le olvidó y se pone nerviosa y ya no puede proseguir. Entonces, esa es la diferencia entre el aprendizaje mecánico memorístico y el aprendizaje significativo de Ausubel. Cuando una persona aprende de forma significativa, nunca se va a quedar callada, no se va a trabar en nada, porque siempre en su mente le va a dar vuelta y lo va a relacionar con algo y sale del apuro, ¿verdad? Esa es la diferencia. Una diferencia bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje memorístico. En el aprendizaje memorístico, los nuevos contenidos se van acumulando en la memoria sin quedar vinculados a los viejos conocimientos por medio de la significación. Esta clase de aprendizaje se diferencia del aprendizaje significativo no solo porque no ayude a expandir el conocimiento real, sino porque además de nueva información, la nueva información es más volátil y fácil de olvidar. Sin embargo, el aprendizaje mecánico no es útil del todo, sino que tiene cierto sentido en ciertas etapas de desarrollo para aprender ciertos datos. Sin embargo, es insuficiente para llegar a generar conocimientos complejos y elaborados. Muy bien, el aprendizaje memorístico, hasta cierto punto, pues no tenemos que erradicarlo. Bueno, el aprendizaje memorístico sí tiene que ser parte del aprendizaje de las personas, pero hay que saber qué ponemos a aprendizar memorísticamente y qué de forma significativa. Perdón. Porque la memoria es fundamental, como por ejemplo para recordar fechas, datos, acontecimientos, como por ejemplo que aprendimos que Cristóbal Colón vino varias veces, y en fin, y algunos hasta sabemos el nombre de las carabelas que traía, que eran 3, ¿verdad? Si les pregunto ahorita, ustedes lo saben, lo aprendimos de forma memorística, ¿verdad? Por ejemplo, aprender fechas por ejemplo, fechas importantes de algún personaje, cuándo nació, cuándo murió, o por ejemplo, la fecha en que se firmó la paz en Guatemala, etcétera. Son cosas que sí utilizamos el aprendizaje memorístico. No hay necesidad de relacionarlo con algo más, ¿verdad? Pero sí es fundamental en algunos casos, entonces, ¿verdad? Cuando sí tenemos que memorizar fechas, datos, sí hay que usar ese aprendizaje, pero no lo tenemos que utilizar para todo y en todo. Eso sí es cierto, ¿no? Hay que aprender de otra manera. Los tipos de aprendizaje significativos. El aprendizaje significativo se opone al tipo anterior, memorístico, fundamentalmente porque para que se produzca es necesario buscar de forma activa una vinculación personal entre los contenidos que aprendemos y aquellos que ya habíamos aprendido. Ahora bien, en este proceso hay espacio para encontrar diferentes matices. David Ausubel distingue entre 3 clases de aprendizaje significativo. O sea que dividió como en 3 partes el aprendizaje significativo. Y tiene el aprendizaje de representaciones, el aprendizaje de conceptos y el aprendizaje de proposiciones. Entonces, de esta manera vamos a ver uno por uno los 3, ¿verdad? Los tipos de aprendizaje significativo. Tenemos primero el aprendizaje de representaciones.
Se trata de la forma más básica de aprendizaje. En ella la persona otorga significado a símbolos asociándolos a aquella parte concreta y objetiva de la realidad a la que hacen referencia, recurriendo a conceptos fácilmente disponibles. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen, ¿verdad? De palabritas que tienen ahí su nombre, ¿verdad? Entonces, si vemos eso, pues nosotros luego lo identificamos. Entonces, este es aprendizaje de representaciones. Hay una gráfica, hay una imagen que nos representa ese objeto para poderlo identificar. Entonces, por medio de esa representación, nosotros podemos identificar ese objeto. Entonces, este es parte del aprendizaje significativo. Y se dan cuenta muchos, por ejemplo, los niños a veces cuando están aprendiendo a leer y escribir, ¿verdad? Con el libro y todo lo demás, de algunos se utiliza mucho Victoria, Coquín y otros. Entonces, hay ahí las figuritas y tenemos ahí abajo la letra y el significado. Y así muchos niños, a veces uno les dice, lee la figurita y no están leyendo lo que solo están representando, ¿verdad? Y ven la figura y luego dicen, es una pelota, dicen ellos, ¿verdad? Entonces, normalmente no van a decir un balón, no que van a decir una pelota, porque es el lenguaje coloquial en el cual hablamos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues, se va dando la representación para que el cerebro vaya grabando ese aprendizaje que se está obteniendo, ¿verdad? Luego tenemos el segundo, que es aprendizaje de conceptos. Este tipo de aprendizaje significativo es parecido al anterior y se apoya en él para existir de modo que ambos se complementan y encajan entre sí. Sin embargo, hay una diferencia entre ambos. En el aprendizaje de conceptos, en vez de asociar un símbolo o un objeto concreto y objetivo, se relacionan con una idea abstracta, algo que en la mayoría de los casos tiene un significado muy personal, accesible solo a partir de nuestras propias experiencias personales, algo que hemos vivido nosotros y nadie más. O sea que esa es la diferencia en el aprendizaje de conceptos, es relacionar el concepto con alguna experiencia que hayamos tenido, algo que hayamos vivido, para que ese concepto pues pueda quedar fijado realmente en eso, ¿no? Entonces, de esa manera es como se da el aprendizaje de los conceptos. Y tenemos el último, que es aprendizaje de proposiciones. En este aprendizaje el conocimiento surge de la combinación lógica de conceptos. Por esto, por eso constituye la forma de aprendizaje significativo más elaborada, y a partir de ella se es capaz de realizar apreciaciones científicas, matemáticas y filosóficas muy complejas. Como es un tipo de aprendizaje que demanda más esfuerzo, se realiza de modo voluntario y consciente. Por supuesto, se sirve de los dos anteriores tipos de aprendizaje significativo. O sea, hay entre el significado o las apreciaciones que podemos tener nosotros de algo, puede ser que hayan cuestiones verdaderas o cuestiones falsas. Entonces, por eso es que ponemos nuestro cerebro a trabajar, a funcionar y poder ver si lo que me están proponiendo es verdadero o es falso, y de esa manera pues poderlo colocar ya en el conocimiento. De hecho, si algo es falso, también me está dando aprendizaje, y si algo es verdadero, también. O sea, aprendemos de ambas cosas. A algunos no nos gusta ver lo que es falso, lo que no es, pero en realidad de eso también aprendemos. Es como en la vida no todo es bueno, ¿verdad? Hay cosas malas que nos pasan también, hay errores que cometemos, pero si se han dado cuenta ustedes, un error que cometemos como que nos deja más enseñanza que algo que haya sido bueno. Entonces, por eso se dice que aprendemos más de los errores que de los aciertos, ¿verdad? Entonces, eso sí es bastante interesante, y entra aquí con las proposiciones, porque algo que no es, algo en que me he equivocado, eso pues si lo vuelvo a hacer ya es porque realmente quiero, porque eso se queda grabado. ¿Por qué? Por la misma situación que yo sentí cuando cometí ese error, ¿verdad? ¿Qué sentimiento me dio después de saber que me había equivocado? Entonces, ya eso me deja un aprendizaje, me deja una enseñanza,
hay una, ahí también ya una ideología ya metida. Entonces, cuando algo igual me quiere pasar, entonces, ¡fum!, aparece y dicen, no, eso no se hace porque la otra vez pasé penas por eso, ¿verdad? Entonces, viene y ya, eso pues ya no se vuelve a hacer, ¿verdad? Entonces, lo negativo también nos enseña, ¿verdad? Y en este caso podría ser como el caso de los vicios, ¿verdad? Ustedes, hay tantos vicios que, hablando buen chapín, le dan unas fregadas a las personas que por todo eso que sufrió con ese vicio, aparentemente ya no lo tendría que hacer. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no logramos aprender a sabiendas de que vamos a salir afectados, ¡fum!, volvemos y caemos otra vez, ¿verdad? Como por ejemplo el vicio del alcohol, ¿verdad? De la tomada, el vicio de la drogadicción, etcétera. Entonces, es más fuerte el vicio que el aprendizaje que se quedó, ¿verdad? Y ese es el problema. Ahí es donde el aprendizaje lo tenemos, pero no tenemos la fuerza interior de decir, no, ya no lo voy a hacer porque eso me causa problemas. Y hay tantas cosas como por ejemplo en la comida. Todos sabemos que ciertas bebidas o ciertas comidas son dañinas para la salud. Pero dice, ay, es que es rica, ¿verdad? Y no puedo aguantar la tentación. Y cuando siente ya lo está comiendo, a sabiendas de que se va a enfermar, ¿verdad? Entonces que va a tener problemas o que va a cambiar su figura, etcétera. Entonces, esas son las situaciones donde el aprendizaje está, pero la fuerza de voluntad nuestra no es tan fuerte como para poder decir que no. Bueno, entonces ahí es donde la debilidad del ser humano está más fuerte que el coraje y la valentía de decir no. Bueno, entonces ahí es donde, bueno, el aprendizaje está porque sabemos lo que sufrimos, pero no somos capaces de decir no lo voy a hacer. Ese es el problema. Entonces, muchas veces sabemos las cosas, pero no queremos dejar de hacerla. Entonces, en ese punto, bueno, aquí es interesante lo que nos proponía este señor Albert, ¿verdad? Con el aprendizaje significativo. Bueno, no sé, alguna pregunta o algo o alguna idea que alguien quiera, les doy unos minutos acá para que alguien pueda hablar al respecto. ¿Quién quiere argumentar algo? Algo significativo, dirían ustedes. Aprendizaje significativo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguna idea principal? ¿Algo de conocimiento más que tengan ustedes? A ver, dígame, si están ahí ustedes o no están ahí, o me dejaron solo. A ver. Listo. Buenos días. Sí, Melvin, buenos días. No, la verdad que fuera la humanidad fuera diferente, que todos aprendiéramos de los errores, va, o sea, las experiencias. Porque una vez nos pasaría la próxima vez ya no, ¿verdad? Pero Ujú. desafortunadamente no sé si la genética de los seres humanos somos así, que tenemos que estar equivocándonos a cada rato para ya la última vez, como que aprender, va, y es importante ya saber como que científicamente o históricamente todos estos personajes que han estudiado a la forma del pensamiento de las personas y el comportamiento. Ujú. Está bien, Melvin, muchas gracias. Muy amable, gracias. Sí, de hecho, pues así sería, Melvin, si fuéramos más conscientes de lo que realmente estamos haciendo, yo pienso que no pasaría tanto problema, ¿verdad? En la humanidad, ¿verdad? Ni personalmente, porque personalmente también nos devastamos solos, ¿verdad? Muchas veces, a sabiendas de que lo que estamos haciendo es malo, pero hay algo, como les digo, algo interno que no nos deja salir de eso y es más fuerte. Ese vicio es mucho más fuerte que, que el decir no. Es una dependencia, ¿verdad? Dependemos ya, nos volvemos dependientes de eso que por nada del mundo nos entran los consejos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien de las mujeres que quiera decir algo al respecto? ¿Sí están las mujeres o solo está ahí el dispositivo conectado? Vamos a ver, ¿quién defiende a las mujeres? No tenga pena, solo medio minuto va a hablar nada más. Chica, ¿dónde están? Voy a creer que de verdad no están ahí presentes. Ahí está Rachel, ya encendió la cámara, ahorita va a encender su micrófono. Pues sí, que alguien que nos quiera dar su opinión al respecto de lo que estábamos hablando, que ya Melvin enfatizaba también.
Nadie. O voy a preguntar directamente entonces. ¿Dónde está Sara? Por ahí, Sara. ¿Qué dice Sara? ¿Qué me puede aportar Sara? Un poquito ahí a lo que estábamos hablando. Hola, Lick. Aquí estoy, pero ando tímida. ¿Y qué está pasando, Sarita? Me extraña, Sarita. Ahí me Dígame, tienen ¿qué nos puede preocupada. compartir usted? Pues la verdad que así como docentes que somos, que trabajamos con niños, para mí que muchos docentes de hoy en día se dedican, como usted dice, a tratar de meterle, así hablando en términos no muy técnicos, de meterle contenido a los niños, de que se basan en un plan en el que tienen que cumplir, y yo veo que no se preocupan porque el aprendizaje sea, como usted dice, significativo, que sea un aprendizaje de calidad, no de cantidad. Yo siento que lo tratan de se basan en un plan que tienen que cumplir, y realmente yo soy de la idea de que los niños o los jóvenes hoy en día pues tienen que aprender significativamente, porque póngale que el aprendizaje significativo va a ser aquel que le va a servir en la vida, aquel que no se le olvida aún, aquel que se aprende y que lo pone uno en práctica y que va a estar ahí presente. Pero si usted decía hace un ratito del aprendizaje memorístico o mecánico, que nada nos sirve aprender solo para ratito, porque eso hacemos a veces en los exámenes, de que aprendemos, nos memorizamos algo, pero ya después, cuando pasó el examen, ya no nos importa qué aprendimos memorísticamente. Y ya no, ese aprendizaje no se queda ahí, solo sirvió para el ratito. Y lo importante de todo es aprender significativamente algo para la vida, ¿vale? Y qué Ujú. bonito está este tema, está interesante. Ahí estaba viendo también los 7 saberes de Edgar Morin, que Ajá. es algo que le sirve a uno para la vida. Que como Sí, usted decía, efectivamente. si nosotros eh, practicáramos esos 7 saberes, no habría tal vez guerras, como usted decía hace un rato, ¿va? Porque seríamos Ujú. personas más empáticas. Y así, Lick, muy interesante el tema. Muy bien. Muchas gracias, Sarita. Ya ve que sí, tiene mucho que decir y no quería hablar. Bien, muchas gracias a las dos personas que compartieron bastante, bastante significativo su aportación, ¿verdad? En esta clase. Sí, la verdad que hay estos temas están bien interesantes ustedes y ojalá pues pudiéramos seguirles dando una retocadita ahí. Ustedes ya lo tienen ahí, ¿verdad? Lo pueden bajar y guardar si ustedes quieren, ¿verdad? Igual, pues yo coloco aquí algunas de las cosas más importantes, ¿verdad? Porque los temas son bastante amplios, ¿verdad? Pero yo les tengo aquí lo que a mi criterio consideré era una de las cosas fundamentales, ¿verdad? Para poder hablar sobre estos temas, ¿verdad? Bueno, y vamos con el último tema, que este es un tema pequeñito, ¿verdad? Unas 3 diapositivas, que es sobre el Tuning América Latina, un proyecto de las universidades. El proyecto Tuning América Latina es una iniciativa de las universidades para las universidades. Se busca iniciar un diálogo para intercambiar información y para mejorar la colaboración entre las instituciones de educación superior, favoreciendo el desarrollo de la calidad y la efectividad y de la transparencia. O sea, esto es un punto bien importante, ¿verdad? Que este esfuerzo que se hizo en su momento para poder desarrollar un poco más lo que es la educación superior, ¿verdad? Y darle un nuevo propósito, un nuevo desarrollo, sobre todo en cuanto a su calidad, ¿verdad?
y que sea efectiva también, ¿verdad? Porque tenemos que enseñar para la vida, para que se pueda aplicar, no solamente un conocimiento sin significado, ¿verdad? Y sin aplicación en la vida, que eso es lo más fundamental. Debemos aprender para poder darle respuesta a las situaciones que la vida nos presenta como desafío, ¿verdad? Sí, Emily levantó la mano. Emily Morales, creo que levantó la mano. Día, ¿O se Lick, equivocó? ¿Sí? no, es como, Dígame. mm, o sea, más que todo, eh, creo que se trata no solo de transmitir información, datos, sino también como de formarnos como ciudadanos, que seamos capaces de pensar por sí mismos, de poder convivir con los demás y también de poder actuar responsablemente en un mundo ahí sí que interconectado y lleno de muchísimos desafíos, ¿verdad? Ujú. Así es. Muy bien, muchas gracias por su aportación, Emily. Es bastante interesante su criterio personal, ¿verdad? Muchas gracias. Le agradezco mucho para el fortalecimiento de este tema, ¿verdad? Efectivamente, así es, Emily. Eso es lo que se busca. Y en Tuning América, pues estaban pretendiendo lo mismo, ¿verdad? Se dan cuenta los tres contenidos que estamos viendo hasta el momento, pues son fundamentales, ¿verdad? Y tienen una relación, ¿verdad? Tienen una relación que siempre van en busca del desarrollo, ¿verdad? Y no solo personal, sino el desarrollo a nivel general, a nivel mundial, podríamos decir, ¿verdad? Con el trabajo de las 62 instituciones de educación superior de los 18 países latinoamericanos participantes, se espera que en los próximos años se identifiquen puntos de referencia común en diferentes áreas del conocimiento. Estos puntos identificados son necesarios para tender los puentes, para tender los puentes destinados al reconocimiento de las titulaciones de la región y con otras regiones del planeta. O sea, lo que se pretende, como les expliqué antes, cito, ¿verdad? De eso de la internacionalización de la educación, lo que se pretende es buscar que tengamos más o menos una misma situación o nivel educativo en las universidades en Latinoamérica para que de esa manera los títulos sean válidos en todos sus países, de manera que si usted se graduó de X carrera universitaria acá, pues en otro país de estos que está asociado, usted pueda ejercer también, sería interesante, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se está buscando, lo que se pretende, ¿verdad? Que los títulos sean validados en X países por universidades que están dentro de este bloque de instituciones que están luchando porque el conocimiento sea de calidad, ¿verdad? El proyecto busca iniciar un debate cuya meta es identificar e intercambiar información y mejorar la colaboración entre las instituciones de educación superior para el desarrollo de la calidad, la efectividad y la transparencia. La protección de la rica diversidad de la educación superior latinoamericana es fundamental en el proyecto y bajo ninguna circunstancia se busca restringir la autonomía universitaria. Este punto es un pilar básico del proyecto. O sea que a pesar de que estemos unificados en criterios, la autonomía siempre sigue, ¿verdad? Cada universidad pues tiene su autonomía y busca el mejor desarrollo individualmente, pero a la par de esa individualidad, también viene la cuestión grupal, ¿verdad? Con otros países, ¿verdad? Y ver qué están haciendo ellos, cómo lo están haciendo, y eso pues nos puede servir de pauta a nosotros también, ¿verdad? Uno de sus objetivos claves es el de contribuir al desarrollo de titulaciones fácilmente comparables y comprensibles desde dentro, desde los objetivos que la institución se marque, desde los perfiles buscados para los egresados en forma articulada en toda América Latina. O sea que los títulos, como les decía, se puedan ver, puedan utilizarse en toda América Latina. Bueno, creo que se nos va a ir el tiempo, nos quedan medio minuto, pero ya es la última diapositiva, entonces podemos habilitar un par de minutos después de que se cierre para poder concluir y darles algunas ideas también
sobre lo que hay que hacer, ¿verdad? Las tareas. Entonces se va a cerrar ya en estos momentos. Nos queda solo esta diapositiva ya, pero ya no me da tiempo, entonces mejor